Padre, comentaba yo que, bueno, sí, este es un problema. Hay una actitud carente de educación y de cultura humanista que está haciendo, y de una subcultura, el crecimiento de una subcultura por la segregación increíble, aunque parezca increíble en el puro siglo XXI. ¿No? Ok, este es el Sí, problema. ¿Qué propuesta, qué requiere el ser humano para desaparecer un cáncer de este tipo? pues lo que requiere es volver, convertirse, diríamos, convertirse ¿a qué? A la humanidad. Volver a, no sé, yo creo que la verdad es muy, muy difícil decir cuáles serían, pues sí, sobre el papel podemos, ¿no?, hacer muchos planos, ¿verdad? Muchos planes sobre cómo, pero teóricamente, pues es lo que el Papa está reclamando constantemente: reconocer la dignidad de la persona, no olvidar la dignidad de la persona. Y pues ya ves que la economía está orientada al hombre, pues no, hemos dicho muchas veces ya, y es lo que condenó el Papa. Si la economía mundial está orientada al capital, al dinero, a la ganancia, a la producción de bienes de consumo, etcétera, y de no consumo, porque se producen muchas tonterías que no sirven Cualquier más que cantidad. para invertir y gastar el dinero tontamente, sobre todo la gente, a veces la gente que menos dinero tiene son las que son gente que es seducida por gastos superfluos y necesarios, ¿no? Entonces, pues, todo eso es una manera de que los poderosos tengan más poder porque hacen más dinero. Es una manera, digamos, de robar el dinero honestamente a la gente pobre, porque les ponen tantas cosas atractivas a su disposición que hasta, pues, digamos, va a un súper para comprar la despensa o el gasto de la semana, y pues resulta que sin darse cuenta se le va el dinero y no compró lo verdaderamente necesario. En lugar de comprar leche, compró refresco. En lugar de comprar pan, compró churritos y cosas. Y, ay, Y un mamá, celular. esto y tal y cual, ¿no? Y tantas cosas. Entonces, todo esto no está orientado a resolver las necesidades fundamentales de la humanidad. A ver, ahora, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va? ¿Quién va a ser? Pues claro, pues deberían de haber instituciones. La Iglesia, pues por mucho que clame, las universidades católicas podrían hacer algo en ese sentido, pues lo deben hacer, ¿verdad? Todas las instituciones que tienen unos valores espirituales deberían de trabajar en esa educación de la gente que va a dirigir los destinos del mundo, que ya no son tanto los destinos del punto de vista político, sino más bien desde un punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, tener esa responsabilidad de que así como tú le das a una persona 500 pesos para que te compre la despensa de la semana y resulta que no te trajo ni aceite, ¿no?, porque se gastó en otras tonterías, te compró papitas que te cuestan 60 pesos o 70 o no sé cuánto, y con eso podrías haberte comprado 3 botellas de aceite, ¿no? Pero pues todo va así como enfocado a seducir, a engañar, y a que la gente que tiene poco criterio pues se dejen engañar por esas ofertas del mercado. Entonces, pues hace falta una educación, pero esa educación la debe hacer no solamente instituciones católicas o cristianas o con valores espirituales, sino también el gobierno debería sentir esa responsabilidad de educar a los ciudadanos en la responsabilidad. Precisamente cuando dices, bueno, sabemos que necesitamos subir el sueldo del sueldo tenemos que subir el sueldo básico, y pues si solamente se puede subir el 1% del sueldo básico, entonces ¿qué facilidad estamos dando a esa gente para pues ese 1%? Vamos a educarla para que sepa aprovecharlo en algo positivo, ¿no? Y entonces tiene que ir acompañado por la educación, ya que diríamos
gobiernos de los países no son tan responsables de esa dimensión, pues de lo que necesita, porque hoy día sabemos que en México el sueldo básico, ¿cómo está? ¿70? 70 y tantos pesos. Entonces, ¿quién puede vivir con el sueldo básico? Absolutamente no. Entonces, si a esa persona no le educas sobre el sentido de responsabilidad para saber cómo usar esos 70 pesos que multiplicados por 5 por 3, 35, 350 pesos al final de la semana, si no se los gastó la mitad en el transporte, pues todavía le quedan a ver cómo los va a usar, qué es lo que... Entonces, eso en las escuelas yo creo que tendría que ser un apartado muy importante de la educación, ¿verdad? Padre, pero aquí, o sea, viene entonces, antes que nada, y hablando del cascabel para el gato, ¿quién es el que causa? ¿Quién es el que segrega? Porque también hay que ver la personalidad de quien lo hace. Fundamentalmente tiene que ser inconsciente, ignorante, deshumanizado y con una carencia de desarrollo de personalidad muy grave. Es una paradoja. Sí. Es una paradoja porque, por ejemplo, yo el otro día estaba es quien forman los gobiernos. Escuchando a un candidato de un estado y no aguanté. O sea, hasta apareció en la televisión así porque prendí la tele y las cosas que decía me parecían tan ridículas que las dijera el que creo que no sé si era diputado o para gobernador. Se me hacía tan ridícula que no aguanté y lo apagué, ¿no? Porque, o sea, te dicen cosas que sabes tú que no las van a cumplir, pero se presentan como mesías, ¿verdad? Sí, son mesiánicos. Mesías que están cerca del pueblo y de la gente y que ya van a ir hasta darles de tomar la mamila, y luego, pues como sabemos, pasando las elecciones, ni se acuerdan. Oye, ¿te acuerdas de aquel pueblo, aquel municipio donde estuviste? Dice, no me acuerdo, nunca he oído ese nombre, ¿verdad? Porque nunca van a volver, ni saben que existe. Entonces, ciertamente que como dices, pues hay que crear, obviamente, una conciencia, pero en los gobernantes, pero decimos, ¿quiénes son los gobernantes? Son fruto del pueblo. Entonces se trata de educar al pueblo, se trata de educar a la gente desde la escuela primaria hasta las maestrías, etcétera, en esa conciencia social, ¿no? De que somos servidores todos unos de otros. Jesucristo, bueno, llamó la atención sobre eso y dice, entre ustedes los que sirven no han de ser como los del mundo, que hacen sentir su poder sobre los demás, sino que el que quiera ser el primero se haga el último y servidor de todos. Y él era un gran discriminado, Claro, es el gran discriminado, dice mi libro sobre la discriminación, Jesucristo el gran discriminado. Hombre, qué atinado ando. Pues qué atinado ando, pero pues, él era un ser que vino y conoció en carne propia la segregación, la discriminación, pero también la ignorancia, la inconsciencia, la prepotencia y la falta de desarrollo de personalidad de quien la ejerce. Es que esto es muy grave, o sea, es una paradoja. Quien la vive, quien la produce, es el ser más pobre acá arriba. Sí. Es una paradoja. Entonces lo que estamos viendo aquí es los efectos del subdesarrollo y de la falta del desarrollo, pero lo que queremos ver son los rostros del desarrollo. ¿Cuáles son? Bueno, pues uno de ellos es la educación, ¿no? La educación a todos los niveles, pero una educación con conciencia social. Si no hay una conciencia social en la educación religiosa, en la educación escolar, en la educación social, en la educación política, esto no lo arregla más que una hecatombe, y que vendrá tarde o temprano, tiene que venir. Es que no se puede, o sea, estiras la cuerda hasta que se rompe, ¿no? Entonces tiene que haber, no sé, como dicen, una invasión. Una de las cosas que se ven que van a ir sucediendo es una invasión del hemisferio sur al hemisferio norte.
Y eso, pues, Y de Oriente a Occidente. no sé lo qué efectos va a tener, pues muy grandes, ¿no? Efectos porque eso va a traer nuevas culturas que no van a estar y subculturas, claro, que no va a estar a la altura de la deshumanización o de la técnica de los sistemas ahora de los países súper desarrollados, ninguna conciencia social sobre los países que ellos han causado subdesarrollados. Así es. ¿No? Así que, pues eso, no sé, yo no sé, bueno, la iglesia hoy día es como una voz que clama en el desierto. El Papa va a publicar este mes de junio su primera encíclica, que es la primera, ¿no? Ya ha escrito exhortaciones, encíclica, sobre la ecología, ¿no? Y una encíclica muy extensa. Y pues ahí va a plantear, obviamente que va a plantear estos problemas y va a dar orientaciones, etcétera, y esa encíclica la van a leer precisamente porque no tiene un título netamente religioso, la van a leer, diríamos, no sé, echando así una adivinanza, un 80% de la gente, de las gentes importantes del gobierno mundial, de la ONU y de países de Europa y de América, etcétera, en general, de todo el mundo. Yo creo que la mayoría de los gobernantes, puesto que el Papa tiene pues mucha aceptación y admiración en general de parte de todo el mundo, y porque trata un tema que en cierto modo preocupa por una razón o por otra, ¿verdad? Preocupa a todos, la van a leer. ¿Qué efecto tendrá? Pues eso ya habrá que ver, esperar unos 10 años para ver si tiene algún efecto positivo, ¿no? Padre, antes de irnos al corte, una última pregunta. En este segmento que contestamos en el próximo, la persona de Jesús de Nazaret deja una enseñanza de cómo entender, aceptar y convivir con todo tipo de seres humanos sin segregación, sin discriminar, ahora sí que sin ser mala onda con los demás. ¿Cómo se resumiría el concepto que nos dejó Jesús de Nazaret? Regresamos en un minuto y lo comentamos.